pum, 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 Marie-Francine. Mamá, no, por favor. ¿Qué tienes? 50 años. Pero sin embargo, la protagonista, todo lo que le pasa es un drama y supongo que a la hora de interpretarlo y a la hora de escribirlo también lo vio así, como un drama, ¿no? Sí, sí. Porque el drama, digamos, es una tierra fértil, maravilloso para hacer reír. No te puedes reír de algo que va bien, ¿no? O sea, pones 5 amigos, ¿no? Muy simpáticos que se lo están pasando pipa, no hay película, no hay nada. Entonces me parece que para la comedia es muy útil tener un drama, digamos, de telón de fondo, ¿no? Como base, algo triste, o sea, tiene que basarse en algo triste. ¿En qué se basó? ¿Cómo surgió la idea de este personaje? Quería... Tengo un amigo que me dijo que a los 17 años se enamoró de una chica, pero nunca llegó a nada porque no tenían dónde ir, ¿no? Y entonces pensé, no sería una mala idea plantear ese problema a gente de 50 años, ¿no? ¿Dónde ir? Cuando vives en casa de tus padres, ¿no? Ni siquiera se atreven a decir la verdad, ¿no? No van a ir al hotel, ¿no? Porque el hotel es demasiado directo, ¿eh? Ya sabes a qué vas, ¿no? Entonces estás en la calle, paseas. Como los adolescentes, no sabes dónde ir, sigues andando. Y además tienes el corazón de un adolescente, pues ya tienes hijos adolescentes, ¿no? Me gusta mucho hablar de gente que coja. Piensa en Ryan Gosling esperándote con su chupa en la moto. ¿En quién? Pese a que la película parte de un desamor, de una separación, sin embargo es una bonita historia de amor en diferentes etapas de la vida, lo que vive la protagonista y también el amor que reencuentran sus padres, ¿no? Sí. Por fin reencuentran su cama. Porque mis hijos... Porque, claro, las hijas, claro, la habitación que no quisieron devolver a su hija, al final se la devuelven a sus nietos, al hijo de Miguel, ¿no? Y a las 2 hijas adolescentes. Y me gusta mucho que se haya dado cuenta de esto, porque me pareció... Sí, es que sabes, la costumbre, bueno, total, es más fácil no dormir juntos, ¿no? No dejaron el sitio a Marie-Francine, pero a los nietos sí se lo dan, ¿no? Y los 3 nietos pues duermen, o sea, me pareció muy bien darles también a ellos la felicidad. Haces todo lo posible por integrarte. Me presentáis a un tío sin clase completamente depresivo, a un alcohólico y a un gay. No me voy a conformar con ellos para teneros contentos. Me gusta mucho cómo ha planteado el duelo generacional en el que Marie-Francine está más atrasada tecnológicamente y puesta a la moda que incluso su propia madre, ¿no? Pero es verdad, es que cuando, mira, voy a la FNAC, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El sábado por la mañana, voy el sábado por la mañana a la FNAC, ¿no? Y solo veo gente de 80 años que lo saben todo, que se compran el último modelo de Apple o lo que sea, ¿no? O sea, lo saben todo, porque tienen tiempo. Y me parece divertido. Y también me divierte, eso es un poco yo, que sí, que se pase la vida la madre comprando cosas, estupideces por la noche, buscando cosas que no le sirven de nada, ¿no? Que soy yo, hago lo mismo, por eso lo digo, ¿no? Entonces, gracias por haber notado esto me gusta mucho lo que acabo de decir. Ya es hora de valorarte por lo que realmente eres. Soy vieja. Es genial. Me gusta también el cómo ha cuidado los pequeños detalles para que el espectador perciba esa antigüedad de Marie-Francine en el vestuario, en la decoración. El diablo está en los detalles. Sí, el diablo está en los detalles. Dice. Y quería volver a encontrar tanto en la banda sonora y la imagen de la casa, del hogar de mi infancia, ¿no? ¿Sabes? Las siempre vivas, ¿no? Cogiendo polvo que no sirven de nada. O sea, el banquito en la cocina en que todo el mundo se sienta, ¿no? Que hace esquina. Marie-Francine que lleva la misma ropa que cuando tenía 20 años, la eterna estudiante, la eterna universitaria.
Y claro, son detalles de mi vida, no, eso no cabe duda, no, en la película ocurre. Sí, tienes toda la razón. Sí, con las mangas un poco demasiado cortas, ¿no? El cuello no está... No, Marie-Francine no le importa mucho su apariencia, nunca se ha preocupado mucho. Le contraire de moi. Todo lo contrario que yo. ¿Pero de dónde has salido? Con esas greñas y con tanto secretito. ¿Qué habéis hecho con el limón de la mesita de noche? En la ensalada, ¿por qué? Hay un pequeño personaje secundario que es el Distrito 16, el barrio de Marie-Francine, que tiene también su importancia, ¿verdad? Ah oui, tout à fait. Desde luego, totalmente. Para mí es totalmente exótico. Ese barrio 16, ¿no? Es exótico. Porque es otro mundo, de verdad. Yo no lo conocía tanto, ¿no? Soy de una familia burguesa, pero del campo. Hay similitudes y hay parecidos, pero cuando empezamos a buscar pisos, al final el interior lo hicimos entero en estudio, ¿no? Pero todos los exteriores, o sea, rodamos mucho en el 16, ¿no? Todo ocurre en el 16. Me chocó muchísimo descubrir este mundo, ¿no? Había... Era alrededor de Navidad. Entonces, en todos los inmuebles a la entrada, cuando entras en la entrada, había natividades, como se dice, belenes. Eso. Y también, ¿sabes? Las mansardas arriba del todo, ¿no? Como el de Marie-Francine, ¿no? Ahora... No, claro, no viven arriba del todo como en el resto de París, ¿no? Viven el primero. O sea, a mí me choca muchísimo que todavía hay gente que vaya a misa el domingo, que juegan al bridge por la tarde, ¿no? Que juegan al golf. Es todo un mundo de gente desconocida para mí y siguen estando ahí, o sea, siguen existiendo. Es gente un poco especial, ¿eh? Las cosas como son, ¿no? Hace 30 años que soy adulta. ¡Vejestón! Había un personaje fundamental para creernos la historia y al mismo tiempo generar la comedia, que es el personaje de Miguel. ¿Cómo construye este personaje? Sí, quería que fueran los dos, cada uno viviendo en casa de sus padres, pero que no se les tratara de la misma forma, ¿no? Digamos, los padres de Marie-Francine no le dan la habitación, ¿no? Mientras que los padres de Miguel sí le dejan su propia habitación, ¿no? Y ellos duermen en el salón. Bueno, el salón comedor, donde vive todo, donde hacen todo, ¿no? O sea, no quería que se les tratara de forma equivalente por los padres respectivos. Tampoco quería que volviese otra vez con alguien que le parece, casi pareciera un primo, ¿no? Otro burgués. Quería aportar frescura en su vida. Un hombre que jamás hubiera encontrado si hubiera seguido en su mundo del trabajo profesional o en el mundo donde se movía antes, ¿no? Eso, a mí las mezclas me gustan mucho. Me gusta que ella sea alta y que él sea más bajito, ¿no? Creo que me parece que las parejas, en principio, que aparentemente no encajan, me conmueven mucho más. Eso de salir con tu hermano no tiene ningún interés. Me interesaba eso. Y pensé enseguida en Patrick, ¿no? Porque me parece que tiene una mirada muy tierna, muy dulce, algo muy especial. Sí, algo tierno. Algo solar también, luminoso. Patrick tampoco era el personaje en el que podías pensar, ¿no? Para este papel. Pero lo vi hace mucho tiempo, hace 30 años, cuando le conocí en un restaurante en Bruselas. Me vino a saludar, ¿no? Y lo que me sorprendió mucho fue su apertura. Yo nunca me habría atrevido hace 30 años a ir a saludar a un compañero de trabajo, ¿no? En una ciudad desconocida, ¿no? Pero no tiene nada que ver con Portugal, obviamente, para nada, ¿no? Para una vez que me pasa algo bueno.